Este trabajo fue escrito en realidad, esta es otra versión, pero fue escrito en el marco de un texto de Freud que es recordar, repetir y elaborar, con el agregado de que es en la cultura y en el psicoanálisis, y especialmente sobre el punto de repetir. Es una investigación sobre el tema de la repetición, que abarca tres esquemas: la metapsicología, la clínica psicoanalítica y la técnica psicoanalítica. Y está muy cercano a mi clínica. Yo soy un analista que la verdad que he escrito bastante, creo, pero siempre mis escritos, que han versado muchísimos de ellos sobre metapsicología, son, creo, un reflejo bastante fiel de lo que es mi clínica. Entonces, esta clínica sobre la repetición, sobre el fenómeno repetitivo, en realidad es tributario de mi clínica, que en los últimos años ha tenido mucho que ver con reanálisis de analistas y reanálisis de pacientes, y que ha tenido mucho que ver con algunos fracasos terapéuticos en otros análisis que me han consultado. Entonces, estos dos temas, los reanálisis, o sea, pacientes que me consultan después de haber hecho análisis, uno o dos análisis como tercer análisis, y la idea de algunos fracasos terapéuticos son un marco que va a tener mi trabajo. Entonces yo voy a hablarles, leerles una introducción que es cultural, voy a hablarles luego de los aspectos metapsicológicos del concepto de repetición, enmarcados en la obra freudiana, con una lectura particular que yo tengo de la obra de Freud, con una lectura contemporánea, le podría decir, de la teoría freudiana, que está surcada por algunos autores muy importantes para mí: el caso de Bion, el caso de Winnicott, el caso de Grimm, el caso de Lacan, el caso de Laplanche. En particular, en el caso mío, las influencias de Grimm y Laplanche son sobresalientes. Entonces voy a hablar de estos aspectos metapsicológicos, porque considero que la metapsicología es un instrumento privilegiado que nos permite acceder a la comprensión de la clínica, no solo de la comprensión de la clínica, sino de la participación entre analistas. Los analistas podemos tener muchos lenguajes clínicos diferentes, pero si encontráramos algún lenguaje teórico, metapsicológico, más o menos compartido, creo que sería muy bueno para el futuro del psicoanálisis. Tercer punto, cuarto punto de las líneas generales. Lo decía recién en el trabajo de supervisión. Hay analistas que se inscriben hoy en día en el psicoanálisis contemporáneo dentro de la línea de analistas de la pulsión, podríamos decir. Dentro de los analistas de la pulsión, la figura señera, sin duda, de Freud. Van a ver que mi discusión y mi posicionamiento con respecto a la obra de Freud, yo soy bastante crítico de algunos puntos, por ejemplo, de cierta ausencia del objeto en la teoría freudiana. Pero hay otros autores, Grimm también está en esta línea, pero hay otros autores que han hecho una aproximación al psicoanálisis, en particular desde la perspectiva del objeto, del otro. En ese sentido podemos incluirlo a Bion, a Winnicott, a Lacan, a Laplanche, y me parece que muy en el último momento la línea intersubjetivista norteamericana. A mí me parece que estas dos líneas han polarizado el psicoanálisis. Una es acerca de lo intrapsíquico, lo pulsional. Todo es responsable el individuo que consulta. Es la idea de la responsabilidad de la pulsión. Los otros, los que vienen de la línea objetal, son los que responsabilizan al objeto de los padecimientos del sujeto. Yo me encuentro junto con una gran cantidad de analistas en este trabajo del psicoanálisis contemporáneo,
incluido por la idea de la dialéctica entre la pulsión y el objeto. ¿Qué quiero decirle con esto? Que no puedo entender que ni la estructuración del psiquismo, ni la estructuración de la psicopatología, ni la práctica, ni la técnica puedan decidirse por uno de los polos. Todo vida psíquica es una dialéctica entre lo que pulsa, que viene del individuo, lo que le da la fuerza, el movimiento, y lo que es los condicionamientos que el objeto van produciendo en ese encuentro entre pulsión y objeto. Otra de las cosas que quiero plantearle para terminar esta introducción general, me parece que para mí, después de muchos años de ser psicoanalista, cada vez más se me ha definido que mi posición como analista era de un analista preocupado por la cura psicoanalítica. O sea, soy, si ustedes leyeron alguno de mis libros, mis preocupaciones metapsicológicas son enormes, pero siempre con un norte, que es disminuir el padecer del hombre. Entonces van a ver, si tuviéramos tiempo, les podría leer un material clínico mío para mostrarles cómo mi preocupación está siempre en encontrar algún tipo de solución a lo que es el padecer del hombre actual, que además con el tiempo y con los cambios culturales también han cambiado para mí su forma de expresión. Hecha esta relación, entonces, voy a leerles el primer texto, voy a hablarles de la metapsicología de la repetición, voy a hacer un recorrido por la obra freudiana y de algunos otros autores sobre la repetición del Edipo, la repetición del narcisismo, la repetición de Maslach, las construcciones del concepto de lo soterrado, las relaciones que tiene esto con Moisés, el tema de lo representado, de lo no representado y lo irrepresentable en el psicoanálisis contemporáneo, la neurosis del destino como una entidad clínica que uno lo vive como un tope al análisis o como un camino que se abre al psicoanálisis contemporáneo. Voy a hablarles después de las clínicas y las posiciones del analista actual y la tarea del analista. Y por último voy a leerles la repetición de lo arcaico y la mente del analista. Esto es todo mi trabajo, del cual voy a leer comienzo y final y voy a hacer el desarrollo en el medio. La introducción. Considerar al analista y el analizado de hoy, ese es mi desafío, el analista y el analizado de hoy, en el marco de la problemática de la repetición, me plantea el desafío de revisar creativamente, desde la realidad actual del psicoanálisis, las ideas que Freud escribió en tiempos de aquella gran carnicería que fue la guerra del 14, cuando fue capaz de encontrar aún en medio del horror algunos elementos valiosos para pensar la vida. Casi un siglo después, revisar las ideas que Freud plasmó en recordar, repetir y reelaborar desde el psicoanálisis y la cultura de hoy nos impone una primera reflexión. Esta es que el padecer del hombre actual se inscribe en tiempos de repetición de errores similares, que solo han variado en su forma de expresión. Pero en este recordar, repetir y reelaborar, el psicoanálisis apuesta, o debería hacerlo, según mi entender, a la posibilidad de que el destino repetitivo pueda ser cambiado, no solo por la aparición del recuerdo, la historización, sino y sobre todo por la construcción de algo nuevo, de lo distinto, abrir puertas, derribar muros, trazar caminos para la pulsión y sus posibilidades de transformación. Por otra parte, y desde una perspectiva más amplia, el recuerdo y la repetición de sus combinaciones y alternancias definirán características distintivas en cada cultura. La repetición se produce también en lo social y cultural como efecto de un trauma que al no encontrar la posibilidad de representación y elaboración reaparece y se actualiza en una nueva vuelta hacia lo mismo, lo idéntico de Michel de Moussin. El tiempo
aparece detenido en algunos, muchos países, y no solo en los más pobres, también en aquellos donde el conservadurismo de las ideas o la imposición de doctrinas políticas o religiosas refuerzan al máximo los bastiones de la resistencia a todo cambio posible. Repeticiones que están marcadas por la pulsión de muerte, que deja su impronta en cierta naturalización como destino. Hambrunas que coexisten con desmedidas opulencias, guerras étnicas o fraticidas, alentadas en la sombra por oscuros intereses, tendencias terroristas que intentan justificarse de uno y otro lado en una sed de venganza sin fin, estados generales de desconfianza hacia el otro semejante, indiferencia o tolerancia a las peores ignominias, sojuzgamiento, destierro, tortura, etc. Aumento de la marginalidad social que se va poniendo invisible por su propia evidencia, de la criminalidad, de la violencia extrema, asimismo en sus efectos más sutiles y deleterios, perversidad de los liderazgos, pérdida de referentes sociales, degradación de ideales culturales altruistas y de lazos identificatorios que culminan en intensas vivencias de desamparo y de exclusión social. Precisamente en estos más acá se muestra, a mi entender, con especial contundencia desde la perspectiva psicoanalítica, la fuerza arrolladora de la pulsión de muerte, la siniestra creatividad de su tendencia a la desligadura, capaz de generar novedosos recursos que todo lo arrasen, que todo lo borren, que todo lo detengan. El destino, lo que está escrito como fundamento y verdad revelada, que da explicación a todas estas desventuras, obrando como letra muerta que desrealiza todo intento de inscripción de una nueva historia. En su carrera, tras el destino prometido, o contra el oracular destino sentenciado, se desata el desenfreno en lo social de la compulsión a la repetición y se acalla todo cuestionamiento que pudiera lograr algún trabajo de reelaboración o de transformación. Frente a estas situaciones, la posibilidad del reconocimiento del trauma y de su historización cultural juega un papel fundamental para detener la repetición y poder transformar el destino. La cultura da muestra de esta necesidad, no solo cuando a través de sus distintas manifestaciones busca recordar una y otra vez los fenómenos de violencia social que la conmovieron, sino también cuando intenta revertir su compulsión a repetirlos en el presente y oponer sus mejores esfuerzos contra las tendencias destructivas y los efectos nefastos de la desmentida patológica. Quiero decirles esto: la inclusión de estas problemáticas de la cultura y de su investigación me parece fundamental, me parece un avance en la posibilidad de saldar una deuda que, a mi entender, el psicoanálisis contemporáneo aún mantiene con la cultura. Es necesario que los psicoanalistas podamos dar cuenta de algunos fenómenos culturales y sociales que como disciplina tenemos el derecho y la obligación de poder entender acerca de ellos. Y si podemos hacerlo, y podemos hacerlo bien, esto va a crear en el imaginario colectivo una presencia del psicoanálisis que desapareció en mucho, por esta ausencia de referentes que se hayan ocupado del psicoanálisis aplicado.